Estamos caminando la calle hacia donde se encontró la primera víctima, la primera vez que se supo que había un asesino en serie. No tenían más remedio que volverse prostitutas. Estamos cerca ya de la escena del crimen. La dirección, el sitio exacto donde cayó, donde encontraron la primera víctima, fue este lugar. El pánico se toma a las prostitutas de este sector de Whitechapel y le piden ayuda al cura. Y el cura dice, ¿y ahora qué va a decir el pueblo? ¿Qué locuras pueden pensar que yo hago con ellas aquí? Una carta que le envió a la policía riéndose, donde afirmó que odiaba las putas, odiaba a las prostitutas. Doble homicidio. Fue acusado de matar a estas mujeres. Y van 4, pero nos falta una porque fueron 5 las víctimas. Hola viajeros, me encuentro en Londres, en la capital inglesa, buscando curiosidades, detalles, todo lo que se pueda hablar, cosas raras. Les quiero traer el gran misterio del asesinato en serie que hubo aquí a finales del siglo XIX. Muchos saben de qué estoy hablando. Aquel personaje que estuvo matando mujeres y así quedó en la historia. Les estoy hablando de Jack el Destripador, una historia macabra, una historia de asesinato en serie. 5 mujeres, los únicos cuerpos que se pudieron encontrar, porque se cree que fueron más de 5 y que desapareció los cuerpos. El tour sobre Jack el Destripador, los sitios donde él se movió en Whitechapel, el sector que en esa época era el sector de tolerancia, de pobreza, donde había mucha prostitución, mucho juego, mucha delincuencia, pobreza absoluta en esa época. Y vamos a ver por dónde más o menos él se movió. Se cree que se movió, por dónde caminaba, qué sitios frecuentaba, qué época era. Acompáñenme en este video sobre Jack el Destripador en Londres. Un día los hombres dirán que yo di a luz al siglo XX. Atentamente, Jack el Destripador. Londres, 1888. El gran misterio de Jack el Destripador, Jack the Ripper, y es un caso que al día de hoy todavía tiene resonancia y tiene cabida en el turismo de Londres. Hay un tour que realizan aquí siguiendo los pasos de Jack el Destripador. Vamos a seguir las huellas de Jack el Destripador. Él se movía en la noche, recuerden. Y desde Tower Hill, al frente de la Torre de Londres, empieza este recorrido siguiendo las huellas del más grande asesino en serie que tuvo Inglaterra. Transcurría la segunda revolución industrial, por allá en 1888, se llenó de inmigrantes la ciudad de Londres de una manera impresionante y era una ciudad muy pequeña para tanta gente. La gente venía a prosperar y lo que provocó que tanta gente que vivía aquí pudiera tener para medio comer o un lugar donde vivir, pues por 5 peniques, por 3 peniques lo dejaban entrar a un lugar a tirarse a dormir en alguna parte. Medio penique costaba una cerveza. Tanta gente sin fuentes de trabajo y en una ciudad tan pequeña generó una pobreza tremenda entre la ciudad de Londres y Whitechapel. Esa pobreza es el contexto de la historia de dónde se movía Jack el Destripador. Solo las mujeres casadas, las mujeres que tenían hijos les permitían trabajar. Las que no eran casadas no tenían más remedio que volverse prostitutas. Está tranquilo, ¿verdad? Como la sonrisa del diablo. ¿Has tenido suerte? No, mucha. Y en medio de esa prostitución le pagaban cualquier 2 o 3 peniques. Dependiendo de la edad que tuvieran para poder subsistir. Estando así de vieja, tendré suerte si gano 4 peniques. Surge una pregunta, ¿será que Jack el Destripador tenía un defecto físico? ¿Cuál era el odio que él tenía, que él sentía hacia las mujeres prostitutas? Estamos caminando la calle hacia donde se encontró la primera víctima, la primera vez que se supo que había un asesino en serie, que se referían a Jack el Destripador. Esta calle, que estamos cerca ya de la escena del crimen, la primera, como ha tenido tantos avances urbanísticos en más de un siglo, no era así de ancha, era angostica y era oscura y con una lámpara de gas que no alumbraba mucho. Lo mismo de aquí para acá, miren, es que ahora es muy ancha, pero era solamente aquí, las partes metálicas. De esta parte metálica, esta parte metálica era la callecita, así de angosta era. Y mire todo lo que ha progresado, todo el urbanismo y el modernismo. Aquí estamos en la calle, en donde encontraron la primera víctima, Marianne Nichols. Se cree que la encontraron en alguna parte de esta acera, pero pues la calle era así de angostica, ¿no? Por aquí. Marianne Nichols, más de 40 años.
43 años, y después de que las asfixiaba, les hacía corte en la garganta y las cortaba por la mitad, desde arriba, desde el esternón hasta la vejiga. El corte post-mortem que hacen los cirujanos forenses, y eso llevó a las autoridades, a la policía, a creer que era un médico. Era una persona muy inteligente, se creía que tenía conocimientos técnicos porque él asfixiaba primero a la víctima, después le hacía unos cortes en la garganta, y capturaron al hijo de un médico que enseñaba derecho en la universidad como un sospechoso posible de muchos que capturaron en esa época. Le hicieron mucho daño a mucha gente. La dirección, el sitio exacto donde cayó, donde encontraron la primera víctima, fue este lugar, que era una calle angostica y que por la evolución modernista, la expansión de la ciudad, pues ahora es una calle ancha de edificios modernos, pero que en esta esquina encontraron la primera víctima de Jack. De 1888 o de esa época, de las décadas del siglo XIX, previas al año de los asesinatos, todavía se conserva aquí en Londres. Aunque el urbanismo ha evolucionado, el modernismo, la plusvalía, el capitalismo entró con fuerza en el siglo XX aquí en Londres, el diseño de las calles del siglo XIX desapareciera. Ahora son más anchas, los edificios son diferentes, la arquitectura es diferente, todo más moderno. Todavía se conserva aquí una calle que es ícono de esa época del siglo XIX, y es una calle donde podemos imaginarnos el mundo en el que se movió Jack el Destripador y las trabajadoras sexuales, víctimas de los asesinatos de este personaje, y donde se movía el resto, porque esto era pero abarrotado de prostitución. Esta calle conserva todavía los rasgos de esa época de 1888 con los farolitos. En esa época habían faroles de gas, lámparas de gas que casi no alumbraban, eran como un cocuyo, eran semioscuro esto en la noche para el trabajo que realizaban ellas con sus clientes. Estamos hablando de que esa prostitución la ejercían en las calles, eran callejones angostos, semioscuros, pues allí era donde ejercían su trabajo, recibían a sus clientes. No es como se ha desarrollado en la humanidad en muchas décadas, que siempre es dentro de un lugar, no, era en la calle, y esta es una típica calle en donde ellas ejercían. En callejones como estos, en la noche se movía Jack el Destripador, porque en callejones como estos era donde se hacían las prostitutas de finales del siglo XIX y donde venían los de clase alta aquí a darse un rato de placer. Y por aquí tal vez caminó Jack el Destripador, aquí entre Whitechapel y hacia el lado allá la ciudad, City London. Esta todavía se conserva igual, mismo ancho. Entonces eran muy semioscuras, no tenían esas lámparas que tenemos ahora, eran de gas, que era semioscuros o casi no alumbraba, y por callejones como estos era donde se paraban ellas a recibir a sus clientes, y de pie, tenían relaciones sexuales de pie con sus clientes prácticamente, paradas en diferentes formas. Vamos a caminar por aquí para mostrarles una idea más, bien. Ya esta está más moderna, ya cambió, pero por ejemplo esta pared se conserva tal cual. Esta pared la han tratado de conservar, a pesar de que ya fue reformada, pero en el estilo la han tratado de conservar. Y el callejoncito, mire cómo es, así, todas las calles, absolutamente todas las calles que no eran de carruajes eran de este ancho, y las de afuera eran los carruajes, pasaban los carruajes con los caballos allí. Y estas peatonales se constituyeron, digamos, en el lugar donde se intimaba, donde se tenían las relaciones sexuales de las prostitutas con los clientes, con los nobles. Por toda esta zona caminó nuestro asesino misterioso. Ya les voy a decir el nombre de esta iglesia. Aparece un segundo ícono como escenario de donde se movía Jack el Destripador, de lo que pasó en esta época, y es esa iglesia que está ahí. Le llamaron la iglesia de las prostitutas. ¿Por qué? No porque el cura pues las llamara por la noche para hacer uso de sus servicios, no, porque al crearse el pánico de la primera muerte de una prostituta en manos de Jack el Destripador, pues el furor del pánico hizo que ellas llegaran a esa iglesia a pedirle al cura que las albergara allí, que las dejara entrar y las protegiera. Estamos en pleno centro de Londres.
El nombre actual de este lugar donde se encuentra la que ahora llaman y que han llamado la iglesia de las prostitutas se llama Aldgate Square. Fácil de llegar, cerca de la estación de la Tower Hill Station de metro para el turista que quiera venir. Pero si quieres un tour gratis sobre Jack el Destripador, en los comentarios te dejo el link para que puedas reservar el tour con el guía gratis en español. Le llaman la iglesia de las prostitutas porque por aquí es donde se movía todo el nicho de prostitución. Ahora ya está todo moderno, mire. Después del asesinato de Mary Ann, el pánico llenó las prostitutas y quisieron entrar aquí a la iglesia para que no les pasara nada. Por eso le llaman la iglesia de las prostitutas. Van a asesinarnos, van a matarnos a todas. ¿Quién es el tal Albert? Metámonos entonces en la película. El pánico se toma a las prostitutas de este sector de Whitechapel y le piden ayuda al cura. Imagínense llegar y tocarle la puerta al cura, a la casa cural, diciéndole que acababan de encontrar una de sus compañeras con su cuerpo abierto, con las vísceras expuestas. Ellas iban a correr la misma suerte. Llegan ellas y les piden ayuda al cura y el cura les abre y son muchas. Y el cura dice, ¿y ahora qué va a decir el pueblo? ¿Qué van a decir aquí? De que yo dejé entrar todas estas muchachas aquí, estas señoras. ¡Qué locuras! Pueden pensar que yo hago con ellas aquí. Pero estaban, eran muertas de miedo, llenas de pánico, contándole los últimos acontecimientos al cura, al padre. ¿Será que había un exterminador de prostitutas? Prácticamente sí, porque Jack el Destripador odiaba a las prostitutas. En una de sus cartas, Jack el Destripador le mandó el mensaje a la policía y le dijo, odio las p***s. 7 de septiembre, una semana después, aquí ya voy caminando por donde se cree que se encontró la segunda víctima, Annie Chapman, con los mismos cortes, exactamente de la misma forma como mató la primera. Y lo único es que encontraron un delantal de cuero y ahí capturaron a John Fisher, el barbero de aquí del lugar, creyendo que era él. Seguían capturando gente inocente porque no encontraban. Pero lo más importante es que el 29 de septiembre, Jack el Destripador, él se hizo llamar así porque así firmó una carta que le envió a la policía, riéndose de lo que estaba haciendo y donde afirmó que odiaba las prostitutas, odiaba a las prostitutas. Así decía la carta. Es tanto el frío que está haciendo que me tocó quitarme la gorra y ponerme este gorro porque ¿Era acaso un fenómeno lo que enfrentaría la policía de Scotland Yard entre la jurisdicción del City London y Whitechapel? Dos ciudades que ahora en el siglo XXI forman parte de barrios de Londres, del downtown de Londres, en donde en esa época sería el escenario macabro de los más viles asesinatos a mujeres en este sector de Londres por un hombre que no se sabe si era un demente o era muy inteligente. Vamos a verlo. Va anocheciendo poco a poco y se va acercando el posible ambiente en el que se movía Jack el Destripador, que se movía en un ambiente oscuro para poder avasallar a sus víctimas, para poder cazar a sus víctimas. Pero el odio hacia las prostitutas era innegable. Se notaba en las cartas a la policía y en la forma como las masacraba. Hoy en día este sector ya está habitado por gente, inmigrantes de la India, Bangladesh, de Oriente, porque eso es Londres. Londres se convirtió en una ciudad multicultural de cantidades de grupos étnicos, inmigrantes de muchas partes del mundo, sobre todo muchos musulmanes hay aquí, y ni hablar de los latinos o hispanoamericanos. Cuando encontraron la primera víctima, capturaron al hijo de un médico que se encontraba en un bar aquí cerca, y ya que la víctima presentaba cortes como de un médico y él era hijo de un médico, buscando falsos positivos para poder darle resultados a la gente sobre los acontecimientos, porque era algo inusual, algo que nunca había pasado aquí en Londres, nunca había ocurrido un asesinato en serie, necesitaban resultados. Scotland Yard estaba desesperado usando sus métodos de investigación. Y entonces, como suele pasar hasta el día de hoy, los que capturan cerca al lugar de los hechos, cerca al lugar de los acontecimientos, pues es capturado para investigarlo. En el segundo asesinato, el asesino dejó un delantal de cuero, atribuyendo a que el asesino había sido un barbero, y eso motivó a que supuestamente en las investigaciones llegaran a sospechar de un barbero llamado John Fisher. Lo capturaron, lo encarcelaron mientras seguían las investigaciones, mirando
esperando a ver qué pasaba, pero estando él preso, encontraron 2 víctimas más el 30 de septiembre. ¿Qué hacía Jack el Destripador? En la escena del crimen dejaba algo que despistara totalmente para que nunca pudieran dar con el paradero de él, nunca pensaran que fuera él. Y recuerden que Jack el Destripador es el nombre que él mismo se atribuyó, pero las teorías afirman que posiblemente se trataba de su verdadero nombre como Aaron Kosminski, un inmigrante polaco, pero forma parte de todas las teorías de todos los que creían que podía ser Jack el Destripador. Recuerden, es un tour turístico que se hace aquí en Londres, siguiendo los pasos de Jack el Destripador. Forma parte de venir a Londres y caminar y saber imaginarse, meterse en el personaje, cómo se pudo mover aquí ese macabro asesino, y pues vale la pena hacerlo aquí en Londres. Dicen que tomaron a la pobre Marta y la miraron desangrarse hasta que se murió y luego le cortaron la garganta. ¡Qué horror! 31 de agosto, estamos hablando del año 1888, 31 de agosto, 7 de septiembre, y de ahí pasamos al 30 de septiembre, o sea, 3 semanas después, aparece el cuerpo de Elizabeth Stride, tercera víctima de Jack el Destripador, aquí en el sector de Whitechapel. Fíjense, el gobierno de esa época solo le rindió un homenaje a Catherine Edowes, que fue la doble víctima que encontraron con Elizabeth Stride, el 30 de septiembre de 1888. Y aquí en la calle, en el pasaje James, le rindieron un homenaje allí con este mural a Kate Edowes de Mitre Square víctima de la Mitre Square. Al lado de su cuerpo, el asesino dejó una mitra, que es el gorro que usan los obispos de la Iglesia Católica y los masones. Y eso lo hizo para despistar a la policía. Aquí está el mapa, el campo, el mapa en donde se cree que se movía Jack el Destripador, y era la zona de prostitución del lugar. Whitechapel Street, la calle principal, ahí está la capilla, y es esta zona donde se movían, donde vivían los obreros de las fábricas y donde habían cantidades de lugares de mala muerte, porque era un lugar pobre, era un lugar de tolerancia de la época, lleno de prostíbulos. Un doble homicidio, Catherine Edowes y Elizabeth Stride, pero Catherine Edowes le quitó media oreja, le sacó el hígado, el riñón y le quitó los párpados. Estamos en la zona de confluencia donde ocurrieron los asesinatos aquí en Londres. Estoy traspasando ya la frontera entre lo que es el downtown de Londres, el City London de esa época, y la ciudad de Whitechapel, que pues ahora es un barrio de Londres, porque todo transcurrió entre estas dos jurisdicciones y se tiraban la pelota de la responsabilidad, la policía de Whitechapel y la policía de City London. Al no encontrar el responsable de las muertes de estas mujeres que solo querían salir adelante y subsistir porque el sistema las había obligado, las había llevado a tomar la decisión de dedicarse a lo que se dedicaban. 135 años han pasado desde los asesinatos y siempre encontraron un sospechoso, hasta un masón, un miembro de la masonería de la nobleza de la época, fue acusado de matar a estas mujeres. Y van 4, pero nos falta una porque fueron 5 las víctimas de Jack el Destripador. Se llevó al menos uno de sus órganos. No puede ser. Por Dios. Cada vez más cerca de ese ícono de Whitechapel, el ícono que nos sirve de señal para el que quiere venir a recorrer los pasos de nada menos y nada más que el peor asesino de la historia de Scotland Yard, la policía de aquí de Londres, la capital inglesa, con un frío brutal de otoño, pero que parece de invierno. Esa es la iglesia de Whitechapel, que identifica el sector en el que por 1888 se movía este macabro asesino, donde aproximadamente fueron las muertes y los lugares por donde se movió el destripador. Ya había mucho hacinamiento en los edificios de aquí, de estas manzanas de Whitechapel. En un solo edificio podían vivir centenares de inmigrantes que venían a prosperar supuestamente. Venían a buscar la prosperidad y lo que encontraban era la esclavitud de la segunda revolución industrial, que obligaba a que muchas mujeres sin esposos terminaran prostituyéndose, y la prostitución crecía y crecía y crecía aquí en Whitechapel y en City London. Y es
Ese bar de Ten Bell queda exactamente al frente de la capilla de la Whitechapel, la iglesia que fue como testigo de todo el escenario de lo que se movía aquí en la noche, en medio de la pobreza, de un contexto de la segunda revolución industrial, en donde los obreros eran explotados al máximo y los hacían trabajar 20 horas. Trabajaban para comer o para conseguir un lugar donde los dejaran arrojarse para pasar la noche por 3 peniques o 5 peniques. Era un sueldo de miseria el que se ganaba en esa época de la segunda revolución industrial. Las fábricas estaban aquí cerca, aquí a unas cuadras, y entonces en medio de la pobreza, las mujeres que no eran casadas, las mujeres que no tenían hijos, no les quedaba más remedio que prostituirse y se paraban aquí en este sector para esperar un cliente, tener algo que comer o unos peniques para poder vestirse, para poder subsistir en esa época dura, cruel de la Londres, en la cual no cabía un inmigrante más, porque era una ciudad pequeña para esa época, pero la cantidad de inmigrantes era impresionante, no sabían dónde meter tanta gente. Por callejones de estos era donde se hacían las prostitutas a esperar los clientes, pero Mary Jane Kelly trabajaba diferente. Ella pagaba un aposento en donde recibía a los clientes y allí fue donde murió en la cama con su cuerpo abierto. Habían pasado 2 meses desde el primer asesinato y aquí en este edificio, en donde vivían hacinados cantidades de obreros, vivía Mary Kelly, que fue la 5ª víctima de este maquiavélico asesino. Y Mary Kelly fue asesinada de una forma diferente a las otras 4. Su cuerpo fue abierto totalmente con la misma técnica como de un cirujano. Desde el esternón hasta la vejiga fueron sacados unos órganos de su cuerpo. 6 de noviembre de 1988 fue el único asesinato que fue dentro de un edificio. Los otros 4 fueron en la calle, la misma técnica. Pero aquí parece ser que Mary Kelly conocía a Jack el Destripador. ¿Por qué? Porque no tenía signos de asfixia como los otros. La destrozó, le abrió su cuerpo en la cama, el intestino lo dejó pegado de la pared. Fue impresionante cómo le sacó las vísceras. Es inconcebible que alguien pueda tener un pensamiento tan diabólico y macabro. Y fue ahí en ese edificio. El mismo día del asesinato, durante el día, Mary Kelly se había visto con su amante. Ella tenía un amante, Joseph Barrett. Por lo tanto, en medio de la investigación de Scotland Yard, los investigadores dieron con él porque se dieron cuenta que él se había visto con ella según testigos, según testimonios circundantes de la gente que vio, que vivían buscando un falso positivo tal vez. Necesitaban encontrar el conejillo de Indias que diera tranquilidad al pánico que había en la ciudad sobre el asesino en serie. Entonces necesitaban a un posible autor de estos asesinatos. Por eso ya habían sospechado del nieto de la reina Victoria. Habían sospechado y capturaron a un barbero, Joseph Fisher. Habían capturado al hijo de un médico, por lo que los asesinatos los estaba cometiendo una persona con técnicas médicas para abrir los cuerpos. Este edificio formaba parte del edificio donde venían a dormir los obreros que venían de trabajar, de las fábricas, de la esclavitud de 20 horas, en donde por la puerta de la esquina entraban los hombres y por la puerta de esta esquina entraban las mujeres. Sé que me pediste que esperara. Si van a asesinarme, quiero al menos morir en mi aldea. En el año 2001, Johnny Depp protagonizó la película donde un policía de Scotland Yard está tras la pista, detrás de capturar al más grande asesino en serie de Londres. Y ahí en esa esquina, el bar donde se hacían las víctimas, 2 de las víctimas que murieron en manos de Jack el Destripador. Esta es la cerveza que tomaba Johnny Depp cuando vino aquí a recrearse, a apropiarse del escenario de una película que hizo que se llama From Hell. Y la cerveza se llama Camden Hell, precisamente Hell. La película From Hell y la cerveza Camden Hell. Johnny Depp estuvo aquí en este bar, aquí estuvo sentado tomándose esta cerveza. Y estos son los bares que hay aquí ya por estas calles de Whitechapel.
Lamentablemente, nunca pudieron dar con el paradero de Jack el Destripador. No se supo quién fue. Sí, múltiples sospechosos, dentro de ellos Christopher Morris. Joseph Fisher, el barbero, estando encarcelado, pues envió la carta el Destripador a la policía diciendo cómo había hecho los dos crímenes, las dos mujeres que mató el mismo día. Entonces, al recibir la carta, la policía pues supo que no era Joseph Fisher, lo dejaron libre, salió, la barbería estaba quemada, la reputación por el suelo, todo el mundo lo miraba y lo señalaba y no tuvo más remedio que ir al Támesis y lanzarse y matarse. O sea que los asesinatos que cometió Jack el Destripador no solamente fueron las mujeres, también hubo asesinatos indirectos por aquellos que se mataron, porque su reputación fue dañada por captura de sospecha. Y en fin, pues esta historia tristemente termina así. Nunca pudieron hacer justicia con estas mujeres víctimas del sistema, mujeres que querían salir adelante en este país, querían prosperar en esa época y encontraron fue el filo de la navaja de un asesino en serie. Si te gustó este video, te gustó esta historia aquí en Londres, turística, para que la vengas a ver, en los comentarios te dejo el link para el free tour de Jack el Destripador. Solo te pido que te suscribas ahora y que le des like, comentes cosas buenas y nos vemos en una próxima aventura. Gabo Trailer dice sean felices. Chao, 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 sigo en Londres.